Bueno, vamos a dar inicio a la clase en esta hermosa tarde y no solamente clase, sino materia nueva. ¿Sí? Vamos entonces a la materia número 4, lo que es neumatología. Vamos a estudiar la vida del espíritu, de los espíritus y de los hombres y las mujeres espirituales también. Ahí caben todos. ¿Sí? Eso es parte pues de lo que es esta escuela. Ya vimos lo que es la fe, ya sabemos en quién hemos de depositar. En este caso hemos depositado la fe. También ya conocemos algo de Jesús. Todavía nos falta. Eso es parte de lo que es la cristología. Eso tiene mucho más. Eso se lo dejamos para que personalmente cada uno vaya profundizando en lo que es la cristología y de acuerdo a su caminar sobre el logo, que es el escrito, entonces el rema, que es la iluminación, va a saltar hacia usted. Y vamos entonces a lo que es la neumatología. ¿Sí? Material muy importante. Considero que esta es una de las materias más importantes, o por no decir la más importante de todas. Porque vamos a conocer un poco acerca del ser que fue dejado para estar con nosotros y que está con nosotros de paso desde antes de haber aceptado a Jesús. ¿Cómo así? Ha estado con nosotros, dije. No dije que estaba en nosotros. Porque ¿quién los convenció de pecado? Lo vamos a ver. Entonces, desde antes de estar en Cristo, ya Él andaba entre nosotros. Una vez que aceptamos a Cristo, se mudó y de ahí para acá está viviendo y vivirá en nosotros hasta el día que nos entregue en las nubes del aire. Ok, le entramos al material. Dice la palabra Juan 14, 15 y 18, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Oiga esto. Si me amáis, muy importante esta expresión, guardad mis mandamientos. Ahora, ¿cree usted que Jesús está hablando aquí de los mandamientos de la ley que Dios le dio a Moisés y que estuvieron en las manos de Moisés y en las manos de todos los profetas? No, porque Jesús está diciendo mis mandamientos. Y estamos hablando de un nuevo sacerdocio. Estamos hablando de una nueva dispensación. Estamos hablando de cosas que para entenderlas mejor debemos de sentarnos y leer poco a poco y estudiar Mateo capítulo 5 y Mateo capítulo 6, que es un mismo tema, el sermón de la montaña. Y ahí usted va a conseguir más de 5 veces, o entre 5 y 6 veces, una expresión que dice: oíste que fue dicho a los antiguos, mas yo digo ahora. Eso todavía a algunos, aunque lo han leído, eso no se les ha iluminado, eso no lo han analizado, eso no lo han comprendido. Cuando Jesús también dijo: un nuevo mandamiento os traigo. Si es nuevo, es nuevo. No existía, no estaba. Cuando el escritor a los hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor. Si es autor, antes de él no había fe y consumador de la fe. Ya esa parte la estudiamos, creo que ustedes están claros ahí. Pero entonces les motivo a leer y estudiar el sermón de la montaña, completo el capítulo 5 y el capítulo 6 de Mateo, y a analizarlo, para que podamos ver un poco mejor esta expresión de Jesús acá: guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, ¿sí? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, hablando de la iglesia, los creyentes, los que ya habían aceptado a Jesús, y en este caso los discípulos, le conocéis porque mora con vosotros, que era lo que hacía el Espíritu Santo con nosotros antes de haber aceptado a Cristo, y estará
Este término estará, se lo refiere a los discípulos porque el Espíritu Santo estaba solamente en Jesús, no estaba en ellos. Estará tiempo futuro en vosotros. ¿Cuándo se dio el estar en vosotros? Cualquiera que lea, meramente lea y no estudie el libro de Juan y el primer capítulo de Hechos, va a decir que el Espíritu Santo vino a estar con los discípulos en el capítulo 20, verso 22 de Juan, cuando el que escribe dice, y sopló sobre ellos, la traducción dice, y dijo, recibid el Espíritu Santo. El detalle del detalle del detalle es que cuando leemos Hechos 1:8, como dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Hechos es un libro que se escribió después, y los acontecimientos fueron después. Cuando Jesús está, cuando sopla sobre ellos, Jesús acaba de resucitar. Pero lo que les está diciendo aquí es el día 40 de estar con ellos, cuando ya está Jesús a punto de ascender a los cielos. Entonces cuando Jesús le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Entonces, ¿qué pasó con Juan 20:22? ¿Qué fue lo que recibieron ahí? ¿El Espíritu? No. Ahí hay algo que no está claro, no está concreto. Yo lo que percibo ahí, que ahí hay un error de transcripción, y Jesús lo que imputó sobre ellos fue la vida eterna, porque no la tenían. Ninguno había nacido de nuevo. Jesús no había colocado sobre ellos la vida eterna, porque Él no puede dar, y nadie puede dar lo que no tiene hasta no tenerlo. Una vez que usted tenga algo ya propio, inquitable, usted puede darlo. Pero Jesús, la vida de Jesús fue una transición desde el depositar en el vientre de María hasta la cruz. Fue una etapa en la cual única, no volverá jamás. Hubo cosas que él dijo e hizo por causa de ese momento, por causa de esa dispensación, por causa del sacerdocio, pero una vez que resucita, muchas cosas de esas cambiaron. Yo sé que no es fácil captarlo, ingerirlo es fácil, pero digerirlo no, pero vaya analizando. Escúchenme, estamos hablando del Jesús humano, de carne y hueso, nariz y pescuezo, de un amigo mío. Él tenía un cuerpo mortal. De paso, ese cuerpo murió. Pero para que ese cuerpo muriera, tuvo que haber muerto primero espiritualmente. Todo eso lo sabemos nosotros. Pero una vez que él resucita, él vuelve a la vida para no morir jamás. Por lo tanto, esa vida natural que él tuvo, comió, bebió, se cansó, lloró. ¿Qué más hizo? Tuvo que alquilar un barco, tuvo un sitio donde descansar, y todo eso quedó atrás. Porque el que resucitó glorificado. No necesita chinchorro, cama, colchón bostrín. Come si quiere comer, si no quiere comer no come. No necesita puertas abiertas para entrar o salir de un lugar. ¿Sí? Tiene el cuerpo que los astronautas dicen que ellos tuvieron, que eso está muy en serio ahora, es decir, salir de la estratosfera y poder respirar allá afuera. Eso está muy no creíble por muchas cosas que se están diciendo a nivel del mundo del internet y todo eso, que va revelando y cumpliéndose una palabra, que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Entonces Jesús tiene ese cuerpo que tiene la posibilidad de vivir en el sitio donde no hay oxígeno, tranquilamente, porque es un cuerpo glorificado. Entonces Jesús no podía dar vida o colocar sobre ellos la vida eterna hasta que Él no resucitara, hasta que Él no venciera el pecado, las muertes, y entonces volviese a estar en vida y ya glorificado. Ahora, una vez que Él es glorificado, listo, coloca sobre ellos la vida eterna. Pero Él dijo que a ellos les convenía que Él se fuera, porque si Él no se iba, el Espíritu Santo no podía venir. Es decir, en pocas palabras, el Espíritu Santo y yo no vamos a trabajar juntos. Cuando digo juntos, me refiero ejerciendo el ministerio en el mismo momento. Es decir, una vez que yo termine mi obra,
El Espíritu Santo viene para él entonces arrancarla de él. La dispensación, no se lo vamos a ver más adelante si no lo han visto ustedes. La tercera dispensación del Espíritu Santo. Aquí, durante la vida de Jesús, estamos en la segunda dispensación del Espíritu. Cuando luego Él se presenta, es decir, cuando Él viene al arca, la paloma, capítulos 8 de Génesis, cuando la paloma viene al arca y trae en el pico una rama de olivo al Cristo. Ok, esa es la segunda dispensación del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo viene sobre los discípulos, es en el capítulo 2 de Hechos. Por lo tanto, la vida que vivieron sin Jesús, el Espíritu Santo estuvo entre ellos, no en ellos. Pero una vez que se va Jesús, 10 días más tarde, entonces el Espíritu Santo viene a ellos. Y ahora entonces se cumple esta parte que dice, estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ese vendré, por supuesto, es de la unidad que hay entre el Cristo, entre Jesús y el Espíritu Santo. Vendré a vosotros. Juan 14, 15 y 18. Una de las advertencias que el apóstol Pablo hace a la iglesia en relación al Espíritu Santo es el tener cuidado de no contristar o apagar al Espíritu, según lo registrado en Efesios capítulo 4, verso 30 y primera a Tesalonicenses 5:19. Una de las formas de contristar y apagar al Espíritu viene como resultado de no darle al Espíritu Santo el lugar que le corresponde, y por consiguiente es dejarlo inoperante, por supuesto en nosotros, no en los demás. Ahora, y esto se debe a la falta de conocimiento que la iglesia en su mayoría tiene acerca de la persona del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dejó establecido que bajo ningún concepto debemos ignorar, que tiene que ver con desconocer, nada de lo que tenga que ver con el Espíritu Santo. Es decir, que debemos de tener el conocimiento que tiene que ver con la persona del Espíritu, con los seres espirituales y con la realidad de lo que es un ente o una persona que anda en el Espíritu. Ahora, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Así nos los tradujeron. Primera Corintios 12:1. Debemos dejar en claro que originalmente no se escribió así. Está escrito como sigue. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos que tengan que ver con el Espíritu, incluyendo los dones espirituales. Cabe destacar que la ignorancia, además de ser un arma que Satanás está usando en contra de la iglesia, también es un instrumento que cercena, entre otras cosas, el acceso al promover la bendición y el progreso de la iglesia en el Espíritu. La ignorancia trae como resultado cautiverio y destrucción. Isaías 5:13 habla de un pueblo al cual Isaías perteneció, y Oseas 4:6 habla acerca de un pueblo que él perteneció también, y por ignorancia sufrieron, padecieron. Y luego, sobre todo en Oseas, me dice exactamente que no fue la ignorancia, sino el desechar el conocimiento que sí lo había. Ahora, hay muchas cosas que Dios ha querido hacer en su propósito en la iglesia por medio del Espíritu, pero lo ha detenido la ignorancia en la que ésta vive en relación a los asuntos del Espíritu. Debemos tener en cuenta que el conocimiento de la verdad
es un elemento de cooperación que Dios usa para el beneficio de la iglesia y a su vez es un arma que el creyente tiene en contra de Satanás. Ahora, cuando hablamos del conocimiento, estamos hablando del conocimiento en el mundo natural, en el mundo secular, pero también en el mundo espiritual, porque todos sabemos que Pedro y Pablo tenían el mismo espíritu, tenían las mismas tesis en su mano del evangelio, y Pedro llegó a un nivel a donde Pablo no llegó por causa del conocimiento secular que tenía Pablo, ¿sí? Y por causa del llamado. Ahora, los dos conocimientos son necesarios. Sin embargo, uno supera al otro. Sin la verdad nunca podemos avanzar y jamás podremos vencer. En Primera de Samuel 3:7 se registra que Samuel no había conocido a Jehová por causa de que la palabra no le había sido revelada, por falta de conocimiento. Un hombre dejó de conocer a Dios con todo y que ministraba en el templo. ¿Cuántos hay en nuestros tiempos ministrando en el altar y no tienen conocimiento del Espíritu Santo? Algo similar a lo que se dio en los 12 discípulos de Juan el Bautista, cuando Pablo le preguntó si tenían conocimiento de la persona del Espíritu Santo. Ellos le respondieron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hechos 19:2. Reitero, este es un denominador común en un gran porcentaje de nuestros feligreses en nuestras congregaciones, incluyendo al liderazgo. La falta de conocimiento en el seno de la iglesia en relación al Espíritu Santo no se da por la falta de información que hay en el texto sagrado, ya que desde Génesis 1:2 hasta Apocalipsis 22:17 se tiene información de la tercera persona de la deidad. Toda Biblia está impregnada y saturada de una vasta información del Santo Espíritu. ¿Qué es lo que sucede? Que la mayoría de nuestros ministerios estudian la teología generalmente estudian la teología en la mayoría de algunos institutos. Hacen lo mismo, y acá hemos procurado, por la guía del mismo Espíritu Santo, estudiar lo que se conoce como la teología sistemática, que es lo que estamos haciendo. ¿Qué es sistemático? Temáticamente. ¿Cuál fue la primera materia de teología que vimos aquí? La primera. ¿De teología? No es teología. Eso es la base para entender la teología. La fe. La fe. La segunda, cristología de alta crítica. Entonces vamos sistemáticamente. Ese es el detalle. Entonces, una de las desventajas que tienen la mayoría de los institutos es que algunos tienen separada, ¿no?, el material como tal. Lo tienen muy sencillo, muy simple. Otro de los detalles es que la mayoría de los que dan clase en algunos institutos son profesores, no son maestros. Y ellos están leyendo sencillamente un material que otro escribió y que ellos meramente leen así ya para adelante, sin una iluminación, sin discutir con la guía, sin estudiar lo que está en la guía con la Biblia y ver que haya razón. Y en lo que haya que corregir, lo que está en la guía, pues hay que corregirlo, porque es que tenemos una cantidad de Biblias de estudio. Pero ¿hace cuántos años se escribió eso? 50, 40, mínimo, las mínimas están por los 20 años. Ahora, el conocimiento que se tenía, la lingüística que se manejaba, el territorio en el que ellos estaban, no es el mismo de nosotros. Aquí en Venezuela están traduciendo una Biblia para
un grupo indígena, justamente los chicos viven aquí el 5 de julio, o el papá de ellos, acaban de traducir una para los guajiros. Me enteré, vi ayer una que tradujeron para una tribu indígena en Panamá, la cual es impermeable, se meten dentro del agua y no se les moja, si se moja, no le pasa nada a la Biblia, un material especial. Ahora, el detalle es que alguien comentaba lo siguiente, que si para es decir, una tribu indígena donde no conocían el pan por ningún lado. Entonces la traducción, alguien comentó de los que estaban para hacer la traducción y dijo, hermano, pero si ahí no conocen el pan por ningún lado, ¿por qué vamos a colocar a Jesús como el pan vivo que descendió del cielo? Si ahí lo que conocen es la batata, es decir, todas las raíces es batata. Entonces coloquémosle, él es la batata viva que descendió del cielo. ¿Está mal eso? No. ¿Por qué se colocó él es el pan vivo en el tiempo de Juan? Porque es que eso era lo común que se conocía allá. Si a nosotros aquí en Barquisimeto nos hubiesen hecho una traducción especial para nosotros, tenía que decir, él es la arepa viva que descendió del cielo. Más fácil para entender. Porque esa es una analogía con el alimento más común, más normal. Si hiciéramos una para los chicos que viven en Oriente, lo que es Sucre, Maturín y Ciudad Bolívar, él es el casabe vivo que descendió del cielo. Porque es el pan común de todos ellos. Y si hiciéramos uno para los andinos, él es el guineo. El guineo vivo que descendió del cielo. A mí me pasó un show por allá en un restaurante, con todo el tamaño que ya tengo yo. Me dicen, ay, ¿y con qué va a comer la comida? ¿Quiere pan o quiere guineo? Me sonó guineo, yo, deme guineo. No, cambulsán con chavo. Ese guineo. Ajá. Jesús dijo que bajo la ignorancia no se podía ser efectivo en las cosas que hacemos. La ignorancia nos limita. Jesús dijo, de lo que sabemos hablamos y de lo que conocemos testificamos. En Juan 3:11, el apóstol expresó algo muy similar y dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Primera a Corintios 13:9. Nunca podemos ir más allá de lo que conocemos. Nadie puede exponer o ejecutar lo que no conoce. Por consiguiente, ¿cómo se lleva una vida, oiga, en el espíritu, si no se conoce la persona del espíritu? ¿Sí? Si no se conoce la persona del Espíritu Santo, ¿cómo puede hacer su vida el Espíritu Eterno en aquellos que siendo su morada no conocen al morador? Esto es serio, ¿no? Entonces, por años nos dijeron que andar en el Espíritu es danzar, hablar en lengua, revolcarnos, tirarnos en el suelo, y lo creímos porque nosotros siempre hemos sido buenos discípulos. No tenemos problema con eso. Pero los que nos dijeron eso también cayeron en esa porque los líderes de ellos le dijeron lo mismo. ¿Pero por qué causa? Porque no conocían a la tercera persona del Espíritu. Pero entonces ahora nosotros, gracias a Dios, gracias al maestro que escribió esto y gracias a la diligencia que hemos tenido para asumir estas verdades, bueno, estamos corrigiéndonos y estamos tratando de corregir todo lo que podamos en lo que nos permitan. Jesús en Juan 14:18 dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros y estaré en vosotros. En este pasaje, Jesús se refiere a la asistencia que obtendríamos de él en la persona del Espíritu Santo. El término huérfano es del griego orfano, de donde se deriva el término castellano orfanato, orfanatorio. Ser un huérfano es estar falto de amparo, de cuidado, es estar en el abandono, sin ningún tipo de recurso. Ahora, la pregunta es, socialmente hablando, ¿existe alguna edad en la cual un individuo, un ciudadano,
se le considere huérfano porque se le murió papá y mamá. ¿Habrá alguna edad? Hasta donde yo sé, sociológicamente hablando, no la hay. Podemos tener huérfanos de meses, de 5 días, de 8 días. Podemos tener huérfanos de 20 años, de 30 años, hasta de 50 años, ¿no? El término huérfano no tiene que ver con que se perdió papá y mamá. Tiene que ver con que perdiste el ser de quien dependías. Por eso tenemos personas que tienen 20, 30, 40 años, se les murió papá y la mamá, pero ellos por alguna circunstancia nunca aprendieron a depender de sí solos. En su mayoría por problemas pudiéramos decir, de motores, alguna deficiencia, alguna problema se me escapa ahorita la palabra. Sí, lo que le denominamos especiales, tienen otro nombre, condiciones especiales también. Sin embargo, tenemos gente que mentalmente se han tirado a depender de otros y de otras. Ahora, hemos visto niños que de 8, 10 años ya andan trabajando hasta cierto punto por su cuenta. Entonces, a un niño de 10 años, de los que ya trabajan por su cuenta y eso, se le muere el papá y la mamá, ¿queda huérfano? No, porque ya él depende de sí mismo. Pero tenemos unos carajayos de 30 años que se le muere el papá y la mamá y quedan huérfanos. Y eso es en todo. Entonces, tiene que ver, porque Jesús está hablando ¿con quién? Con unos niños, sí y no. Espiritualmente eran unos niños, pero desde el punto de vista adulto, ya eran unos señores. Ajá. Pero en lo que estaba iniciando Jesús, eran unos niños, porque en primer lugar, ellos no eran descendientes de la tribu de los sacerdotes, para que entonces los sacerdotes lo fueran a aceptar. Era algo novedoso, era algo nuevo que estaba arrancando, que de paso no tenía escritos, fundamento como tal. Estaba serio el asunto, ellos estaban pasando por una etapa de la transición. El problema está que hay transiciones que son rápidas y la transición depende de nosotros, pero hay unas transiciones que parece que duraran toda la vida. Nunca se da el cambio como tal. Sin embargo, acá Jesús les promete a ellos que no iban a quedar huérfanos, ¿sí? Sino que él iba a estar con ellos, por supuesto, en la persona del Espíritu Santo. Ser un huérfano es estar falto de amparo, de cuidado, es estar en el abandono, sin ningún tipo de recurso. Esta es la vida de un hijo de Dios cuando no toma en cuenta la verdad del Espíritu, vive a la deriva, sin dirección, sin recursos, sin propósito. Vive totalmente aislado de la verdad y por consiguiente su destino es el fracaso. Ahora yo quiero que analicemos un poquitico aquí los discípulos. Ellos habían abandonado el judaísmo como tal, ¿sí? El estar, pegados al Sanedrín. Se habían desprendido. 3 años y medio con Jesús. Es más, Jesús había sido ejecutado por el mismo Sanedrín. ¿Cómo habían quedado ellos? Acéfalos, sin cabeza. 3 días y 3 noches. No es cualquier cosa. Para nosotros ahorita eso es facilito. Ya va. Pero para ellos que dependían en todo de Jesús. En todo. Fue una pequeña eternidad. El pánico de que los iban a exterminar. Ya habían dadose 2 individuos similares a Jesús, uno llamado Judas y otro no recuerdo el nombre, que lo menciona en Hecho, el principal de la sinagoga con el que estudió Pablo. Se me escapa ahorita el nombre. Con el que estudió Pablo.
Él dice, Gamaliel, él dice, antes de este se han levantado dos. A los dos los asesinaron y toda la gente se dispersó. Me imagino que eso estaba grabado, ellos tenían conocimiento de eso. Matan a Jesús, entonces le dijo, pero tengan cuidado, porque si este asunto es de Dios, esto no se va a parar. Pero si es de los hombres, acuérdense de aquellos dos que ya se acabó, esta es la pura historia. Ahora, ¿tenían los discípulos escritos? No habían escrito. Se habían desprendido de los escritos que habían. Oye, no era fácil, compañero. Estaban, en este caso, frente a la sociedad, rechazados por todos lados. Es más, a su Salvador, el segundo día de su crucifixión, le pusieron una guardia, porque había como una inseguridad en el Sanedrín y en los ancianos de Israel, que se podían robar el cuerpo y entonces podrían salir a decir que era que había resucitado, que era la promesa que él les había dado a ellos, pero que ellos no la creían, no la confiaban. Ahora, sin embargo, les anticipa que no los iba a dejar huérfanos, que iba a estar con ellos. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Por supuesto, esto tiene que ver en el desarrollo del ministerio. Sin el Espíritu Santo, vino a ocupar el lugar de Jesús como el Paracleto. Entonces es lógico que sin el Espíritu Santo nada podemos hacer en el propósito de Dios, por supuesto. El Espíritu Santo es el poderoso agente ejecutivo de la dualidad de Dios Padre y del Dios Hijo. Ellos nada van a hacer en la congregación de los santos sin la intervención del Espíritu Eterno, por causa de estas verdades que se han dicho en la introducción. Nace la necesidad de preparar este seminario que nos servirá de gran ayuda para ser eficaces en la vida del Espíritu. Concepto de neumatología. Es un término compuesto del griego neuma, espíritu, y logía, estudio. La neumatología es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo relacionado con el mundo de los espíritus, incluyendo a la persona del Espíritu Santo. La neumatología, estudia en cuanto a los espíritus, su naturaleza, carácter, propiedades, valores, sus obras y operaciones. En cuanto al Espíritu Santo, la neumatología es considerada parte de la teología sistemática que estudia todo lo relacionado a la persona del Espíritu de Dios como parte del conjunto de la deidad. Este estudio se basa en el análisis de sus propiedades y virtudes, su naturaleza, características, personalidad, valores intrínsecos, sus operaciones y sus obras. Comenzaremos este estudio analizando el término espíritus desde el sentido etimológico. Etimología del término espíritu. El término hebreo para designar esta palabra es ruach. Su equivalente en el griego es neuma, mientras que en latín es spiritus. Estos términos tienen un significado en común, tales como viento, aliento, respiración, soplo. En nuestro texto sagrado se utilizan para hacer referencia a cualquiera de estas acepciones. Solo
tomando en cuenta el pensamiento del emisor o del que escribe, es que se puede hacer una deducción y aplicación apropiada del término, ajustándolo al pasaje en cuestión. Por esta causa fue determinante, sí, asumir una posición basados en las reglas denominadas hilación del pensamiento. Para mayor comprensión, daremos ejemplo del caso, tomando en cuenta un pasaje del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, en los cuales se emplean los términos ruach del hebreo y neuma del griego, con diferentes aplicaciones. Vamos a Ezequiel 37:9. Y me dijo, profetiza al espíritu, ruach. Espíritu acá está con E minúscula, por lo tanto se refiere al espíritu humano, minúscula, según nuestra legislación de la gramática. ¿Sí? Porque en el griego y en el hebreo no existe letra mayúscula ni minúscula. Eso es acá en el castellano. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu ruach, aquí sí está el Espíritu Santo, aparentemente. Vende los cuatro vientos, ruach, y sopla, ruach, sobre estos muertos y vivirán. Ezequiel 37:9 dije, según la traducción bíblica de la que se tomó el pasaje, el primer término, ruach, hace referencia al espíritu del hombre. El segundo hace referencia al Espíritu Santo. Y el tercero se refiere a un efecto de la naturaleza, mientras que el término en su cuarta aplicación se refiere al aliento de Dios que produce vida, por supuesto, en los seres humanos. El viento neuma sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Neuma. Juan 3:8. Sí, entonces podemos ver acá estos dos textos bíblicos en los cuales vemos la palabra espíritu desde diferentes ángulos. Según esta traducción, el primer término, neuma, es aplicable al viento como fenómeno de la naturaleza, y el segundo es aplicable al Espíritu Santo, pero en ambos se utilizó el término neuma, y según la hilación del pensamiento del que escribe, se debe adaptar los términos al pasaje en cuestión. Es decir, ahí hay que entender y jugar en el buen sano sentido de la palabra con lo que se conoce como la semántica. ¿Sí? La semántica es que una palabra, aunque se escriba igual, puede tener varios significados. Y el significado lo vamos a captar de acuerdo al texto y el contexto donde se encuentra. ¿Sí? Esto lo queremos resaltar, ya que en algunas traducciones bíblicas se adjudicó el término ruach o neuma al Espíritu Santo, cuando realmente se estaba haciendo referencia al espíritu del hombre. Es decir, en algunas Biblias aparece la palabra espíritu con E mayúscula, pero cuando tú analizas, no se está refiriendo al Espíritu Santo, se refiere al espíritu humano. Pero ahí hay un detalle, que hay que estudiar. Es ahí la necesidad de conocer lo que ya nosotros hemos visto, como es la semántica. Texto con su contexto y hacer el análisis. Ahora, en Ezequiel 37:9, el término que
que se emplea para referirse al espíritu que procede de los cuatro vientos es, perdón, en algunas versiones aparece con minúscula, adjudicándolo al espíritu del hombre. Según las reglas de hilación del pensamiento, dicho término se ajusta más al Espíritu Santo, entonces debiera estar con E mayúscula, según la regla del castellano. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican, oigan, tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, las que leímos antes, y deseos. Si vivimos por el Espíritu, hablando del Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:16 al 25. Según algunas versiones, el término neuma que aparece en el pasaje completo es aplicable al Espíritu Santo. Existen otras versiones que lo descartan, tomando en cuenta la hilación del pensamiento y ciertos principios de interpretación. En algunas aplicaciones en este pasaje, el término espíritu no debe ser adjudicado al Espíritu Santo. Oiga, el término espíritu que aparece en los versos 16, 18, 22 y 25 del capítulo 5 de Gálatas es aplicable al Espíritu Santo. Mientras que el que aparece en los versos 17 es aplicable al espíritu del hombre. Según la hilación del pensamiento del que escribe, no se debe generalizar el término espíritu adjudicándolo todo al Espíritu Santo, como aparece en algunas versiones bíblicas, quitándole el verdadero sentido a lo que se quiso decir. Según lo dicho en el verso 17, quien tiene el contraste con la carne es el espíritu renacido, el de nosotros, del hombre, no el espíritu de Dios, ya que éste no contenderá con el hombre. Génesis 6:3. Es decir, quien contiende contigo cuando tú pecas no es el Espíritu Santo, es tu espíritu nacido de nuevo, que ya está en otro estado espiritual y que no se quiere seguir calando las vagancias en las que nosotros anduvimos en otro tiempo. Entonces, ¿quién te redarguye? ¿Quién te regaña? ¿Quién te, hablando en término militar, patea? No es el Espíritu Santo, es tu mismo espíritu nacido de nuevo ya, que no quiere que tú sigas haciendo lo que hacías antes. Ahora, como él estaba muerto, antes no podía hacer nada, pero ahora está vivo. Si analizamos bien el pasaje, Pablo presenta el conflicto que se da entre el espíritu renacido del hombre y el alma, que ha quedado viciada por el pecado. Por otra parte, según algunas posiciones teológicas,
El término neuma, que aparece en el verso 22, para hacer referencia al fruto, debe ser aplicado, oiga, al espíritu renacido del hombre y no al Espíritu Santo. De no habría una contradicción con lo dicho por Jesús en el Evangelio de Juan, donde se dice que los que dan fruto, oiga, son los pámpanos, no la vid, ni el labrador. Yo soy la vid verdadera. Jesús, hablando de él. Y mi Padre es el labrador. Todos trabajando aquí. Todo pámpano, tú y yo, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará muchos. Juan 15, 1 al 5. Ahora, ¿de qué frutos está hablando? De cambures, de aguacates, de melones, de mamones, de cotoperí. ¿De qué está hablando? Del mismo fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Lo mismo que me habla del fruto del Espíritu es el fruto de Cristo y es el fruto de Jehová Dios, porque los tres son uno en cuanto al trabajo que están llevando a cabo, realizando. Ahora, según este pasaje, el labrador es el Padre, la vid es el Hijo y los pámpanos representan al creyente, tú y yo, que es el responsable de dar fruto. ¿Por qué tú y yo somos responsables de dar fruto? Óigame, te lo digo, porque el libre albedrío que Dios te dio cuando te hizo sigue estando en ti. Como creyente ya estás salvo, ya estás libre, pero tú decides si eres santo o no eres. Tú decides si da fruto o no da fruto. El libre albedrío sigue estando en nosotros. Ahora, el Espíritu Santo, al igual que el labrador y la vid, no da fruto de amor. Él es amor por igual. Es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, gozo y templanza. Es en nosotros que se dejan ver lo que Él es por naturaleza. Según esta aplicación, el término neuma del verso 22 debe ser adjudicado al espíritu renacido del hombre y no al Espíritu Santo como se acostumbra. Según otra posición teológica, otra forma de ver el pasaje aplicando el término espíritu al Espíritu Santo para guardar el sentido del pensamiento del emisor y que no haya un contraste en lo dicho por Jesús. Debería transcribirse como sigue: mas el fruto del Espíritu manifestado en nosotros es. ¿Qué es lo que es? Entonces, así debía de decir: el fruto del Espíritu manifestado en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y cuando un hombre o una mujer se mueven todas estas 9 manifestaciones, es un hombre o es una mujer espiritual. Es una mujer que anda en el espíritu, o un hombre que anda en el espíritu, guardando el sentido de lo que el fruto como característica, valores y naturaleza es algo inherente en el Espíritu Santo, propio de Él, pero es en nosotros como cuerpo del Espíritu Santo que
se deja ver dichas propiedades. Si lo analizamos bajo este sentido, es aceptable que el término espíritu sea aplicable al Espíritu Santo en el verso 22, como lo hemos estado discutiendo. Según el principio hermenéutico, cualquiera de las dos posiciones que se aplique en el pasaje no rompe el sentido del pensamiento, guardando lo que el emisor quiso transmitir. Las dos aplicaciones son válidas y aceptables. ¿Sí? Ahora, ahí podemos seguir viendo tranquilamente cómo el libre albedrío sigue siendo parte de nosotros.